Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde se conecten. Aquí estamos una vez más en una charla de la virtual, capítulo virtual en español. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Kenneth Ureña. Yo voy a ser el moderador para el día de hoy. Los invitamos a los próximos eventos. La próxima semana vamos a tener desde Colombia a Andrei Garzón, quien nos va a hablar acerca de lo nuevo de SRS 2016. Seguido contaremos con Guillermo Caicedo desde Puerto Rico, que nos va a hablar acerca de la evolución de Reporting Services. Y después de Caicedo vamos a tener a Javier Villegas, quien nos va a hablar acerca de analizando la performance del subsistema de IOPS. Recordarles de, de cómo pueden mantenerse conectados con nosotros. El SlideShare del día, el SlideShare donde publicamos la presentación del presentador, el canal de YouTube donde subimos las grabaciones de estas charlas y el Facebook, el Twitter y el LinkedIn, donde estamos haciendo promoción de los eventos, tanto como las charlas semanales, así como las 24 horas en español que llevan a cabo a fin de año. Nosotros somos un capítulo virtual, pero como nosotros hay varios capítulos virtuales que pertenecen a PAS, nosotros somos el PAS Global Spanish. También pueden verlo el PAS Performance Virtual Chapter, es un capítulo en inglés, PAS Global Version, PAS Data Science, PAS Data Architecture, PAS Cloud, hay de todo, hay de todo. Los invitamos a que se registren, ya están registrados acá, se registren también a los otros eventos a los otros capítulos virtuales que se le da oportunidad en PAS. ¿Cómo llega esto a ustedes? Esto llega a ustedes gracias al voluntariado de personas como que en algún momento decidieron compartir parte del tiempo y el conocimiento con la comunidad de SQL Server, en este caso la comunidad PAS. Entonces los invitamos a que de verdad se registren y colaboren con su capítulo local o un capítulo virtual. De seguro los capítulos locales van a agradecer su apoyo y van a estar muy agradecidos con la ayuda que ustedes les puedan brindar. Parte del dar y dar. Para mantenerse conectados con Paz, lo pueden hacer mediante su membresía. La membresía Paz es completamente gratuita, nadie le va a cobrar por registrarse. Lo puede hacer en sqlpass.org. Si quiere seguir a Paz, lo invito a que lo siga al Twitter SQLPass. La página oficial de Facebook de Paz está en los siguientes links, igual que el LinkedIn. Los invito a que sigan Paz y participen en otros eventos, ya sean SQL Saturday, reuniones locales de capítulos locales, 24 horas en español, Paz Summit, que es el evento más grande que presenta Paz para la comunidad. Al día de hoy tengo el gusto de poder moderar a un buen amigo, Warner Chávez. Warner Chávez es Data Platform MVP y también es Microsoft Certified Master en SQL Server. De hoy vamos a estar hablando de examinar una consulta problemática con X-Events y DMVs. A un poco del background de Warner. Warner ha sido expositor en el PAS Summit, que es el evento más grande que provee PAS. Es un evento donde llegan 5,000, 6,000 DBAs o personas relacionados con datos de alguna forma. Él ha sido presentador ahí, igual lo hemos tenido acá varias veces en la virtual y en múltiples SQL Server. Warner, ¿estás acá? Bienvenido nuevamente, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Kenneth, y muchas gracias a todos los que están online el día de hoy. Vamos a hablar de examinar una consulta problemática con Extended Events y con los SQL DMVs. Poco aquí de mi historia. Llevo ya 10 años, este año van a ser 11 como DBA de SQL Server. Ya trabajaba en Costa Rica como un DBA nivel 3 de HP. Ahora trabajo como consultor principal en Ottawa, Ontario, en Canadá, para Pitian. El Twitter, si me quieren mandar algo ahí, @warchaf, el email warner@sqlturbo.com, el blog es sqlturbo.com y si quieren chequear la empresa para la que trabajo es pitian.com. Como Kenneth mencionó, soy MCM de SQL Server y Microsoft Data Platform MVP. El objetivo de hoy, vamos a explorar y más que todo quiero
tal vez estimular la imaginación de la gente que está conectada aquí hoy en cómo podemos utilizar Extended Events y un DMV muy curioso que fue publicado en SQL 2014, así que está en el 2014, 2016 y también está en Azure SQL Database, que se llama DM Exec Query Profiles, que en realidad nos da una visión de lo que está haciendo una consulta que nunca antes realmente habíamos tenido eh, posibilidad de verlo en las versiones anteriores de SQL Server. Así que el objetivo va a ser demostrar ciertas capacidades de Extended Events y de este DMV y más que todo, como dije, darles ideas de cosas que pueden hacer cuando se enfrentan a una consulta problemática y están más o menos eh, paralizados, no saben ya qué más le pueden hacer, qué más podemos analizar. Bueno, espero que darles un par de ideas. Vamos a hacer casi que toda la sesión va a ser puros demos. Voy a hablar ahora como por 5 minutos y eso se acabó. Y después vamos a hacer demo, demo, demo. El primer demo vamos a hacer análisis de tiempo de respuesta con Extended Events. O sea, vamos a ver cómo con Extended Events podemos analizar todos los eventos de waits, todos los eventos de esperar algún recurso que hace un query. Segundo, vamos a analizar un query con DM Exec Query Profiles. Voy a mostrarles cómo es que funciona esta DMV en particular. Tiene un comportamiento un poco diferente a cómo se comportan el resto de los DMVs, así que vamos a ver cómo se puede utilizar ese DMV para analizar un query y la información que nos da este DMV. Tercero, vamos a analizar un query un poquito más complejo con DM Exec Query Profiles. Cuarto, vamos a analizar actividad de I/O. Vamos a utilizar de nuevo, vamos a brincar de nuevo a Extended Events y vamos a utilizar un target de Extended Events que se llama el Bucketizer y con eso vamos a analizar el patrón de I/O de una consulta. Y último, vamos a unir todo en un análisis conjunto de la consulta problemática. O sea, vamos a unir el análisis de tiempo de respuesta, vamos a unir esto con la actividad de I/O y finalmente lo vamos a unir con la información que sacamos de DMX Query Profiles para básicamente tener eh, una visión realmente detallada de exactamente qué está sucediendo con una consulta. Ciertos prerequisitos para la sesión de hoy, de lo que vamos a cubrir y lo que no vamos a cubrir. En realidad no es una intro a Extended Events. Sí me voy a detener un poco en mencionar qué son los eventos que estamos capturando y si tengo algún tipo de filtro para capturar esos eventos, pero no voy a ir más allá de eso. No voy a entrar en explicar todas las opciones de Extended Events. Asumo que hay por lo menos alguna familiaridad de saber que Extended Events es simplemente un framework de tracing, ¿verdad? Que tenemos en SQL Server. Segundo, parecido, no es un intro al concepto de las DMVs. De nuevo, asumo que aquí todos somos DBAs y que las DMVs han existido desde SQL Server 2005, así que todos tenemos cierta familiaridad de sabemos que son vistas del sistema o funciones del sistema y cómo se pueden unir y cómo se pueden consultar para sacar información útil. Y la que sí voy a entrar en detalle es en esta, la que voy a utilizar para mi análisis, DMX Query Profiles. Asumo a la vez que aquí todo el mundo domina conceptos básicos de SQL OS, como lo que es un thread, lo que es un task, eh, lo que es una consulta paralela, por ejemplo. Todo eso, de nuevo, no voy a entrar en detalle lo que es, nos vamos a encontrar con estos conceptos conforme vayamos explorando los diferentes demos. Y a la vez asumo también que saben conceptos básicos de execution plans. De hecho, que mucho de lo que vamos a ver en la sesión va a ser el execution plan y no voy a entrar en conceptos básicos como decir lo que es el costo o lo que es cada operador. Simplemente vamos a ver los operadores de los execution plans y la información que podemos sacar por medio del DMX Query Profiles y los Extended Events. ¿Okay? Y como les prometí, que había muy poco de slides y hablar, y más que todo demos, así que empecemos con los demos. El demo número 1, recordemos, vamos a hacer análisis de tiempo de respuesta con Extended Events. Así que voy a cambiar aquí a mi máquina virtual. Ok. Así que este va a ser el demo número 1. Veamos lo que estamos haciendo.
Entonces tenemos aquí una sesión de Extended Events, se llama RTA, Response Time Analysis. Tenemos dos eventos que estamos capturando, como pueden ver acá. Un evento es el SQL OS Wait Info, otro evento es SQL OS Wait Info External. Básicamente estos dos eventos capturan un evento de wait, un evento de espera. El wait info lo captura si estamos esperando por algo que suceda dentro de SQL Server. Y el wait info external, como el nombre lo dice, se captura cuando estamos esperando que algo suceda afuera de SQL Server. En este caso, además, como pueden notar, estoy usando un filtro en la sesión where session ID es igual a 58 porque este es el session ID de la sesión que estoy. De hecho, me tuve que desconectar y reconectar. Aquí veo que el session ID me cambió a 52, así que voy a poner 52. O sea, básicamente lo que voy a hacer aquí es crear esta sesión de Extended Events capturando los tiempos de los eventos de espera de esta misma sesión que estoy corriendo. La vamos a iniciar. Después voy a correr este store procedure que se llama Salary Analysis. Esta es una base de datos HR. Son datos de mentira aquí es una base de datos que inventé hace rato, que la uso para muchos de mis demos. De hecho eh, para los que estén interesados, lo que vamos a hacer es que puedo subir al blog el backup de la base de datos. Requiere de 2014 para arriba y puedo subir un zip con los scripts también para que cualquiera lo pueda bajar y jugar en su propio SQL 2014 con, con los scripts y el backup de la base de datos. Así que entonces, una vez que corramos el query que queremos hacerle el tuning con el análisis de response time, le detenemos la sesión para no capturar nada más y tener simplemente los eventos directamente que impactaron este query que vamos a analizar, el análisis de salario. Así que voy a iniciar esto aquí. O sea, iniciamos la sesión de Extended Events. De hecho, que podemos venir aquí en Management Studio. Si alguna vez lo han usado, Management Studio tiene un nodo de Extended Events que está bajo Management. Extended Events. Le damos refresh a la sesión. Y aquí podemos ver que tenemos la sesión RTA Analysis. Y la flecha roja, eso es que no está iniciada. Así que aquí vamos a iniciar la sesión. Alter Event. Ahora la sesión sí está corriendo. Y vamos a correr este query que es el query que en este caso esperaríamos que queremos tunear. Así que vamos a darle. Correr por ciertos segundos. Ya hemos terminado. Corrió por 6 segundos. Y ya que tenemos la información que queremos, podemos detener el trace de Extended Events. ¿Okay? Ahora, este trace de Extended Events, si nos fijamos en la definición que yo utilicé, le puse un file name, o sea, estoy utilizando el target que es a un archivo del sistema, así que hay que ir a buscar dónde quedó ese archivo del sistema, aquí lo tengo. Si no se le pone un path, aquí por ejemplo, se ven que nada más utilicé el nombre del archivo, no le puse ninguna ruta del sistema, entonces por default él lo va a poner en el folder de log de SQL Server. Entonces puedo ir aquí en el folder de log. Aquí vemos que tenemos el archivo, lo acabo de generar, RTA Analysis. Management Studio de 2012 para arriba incluye soporte para abrir los archivos de Extended Events. Entonces aquí muy fácil le puedo hacer drag and drop y ya podemos analizar el archivo. Algo interesante también de la interfaz de Management Studio es que uno puede manipular cómo se agrupan los resultados y la información. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir aquí y veamos si yo le doy aquí Wait Info External, puedo ver que este fue un Wait Type, Preemptive, Extended Event, Callback, Execute. Si vemos aquí hay otro Extended Event que era de Extended Event. Otro wait de interno de los extended events. Estos waits son relacionados al trabajo que hace SQL Server nada más para configurar el trace propiamente. Y después, por ejemplo, vemos aquí ya este es un wait probablemente relacionado con la consulta, un page IO latch, típico wait de cuando le pedimos al disco que nos dé una página para ponerla en el buffer cache.
Claro, aquí tenemos, podemos ver aquí arriba, este trace generó 3260 events. No nos vamos a sentar aquí uno por uno a ver, a ver qué fue cada uno. Así que aquí es donde entra la capacidad de agrupación de Management Studio con estos archivos para hacer análisis bien rápido. Entonces lo que hacemos es que tenemos este weight type, podemos agregarlo como columna al display de Management Studio. Ven aquí, entonces lo tenemos el weight type acá arriba. Y también se puede agrupar. Entonces podemos agrupar por weight type. Ahora sí, veamos, ya está agrupado esto por weight type, así que podemos ver cuáles son los weights que más sucedieron mientras corría este Stored Procedure de Salary Analysis. Entonces, por ejemplo, veamos que el weight número uno que produjo, nótese, el weight número uno en cantidad de eventos fue este SOS Scheduler Yield. Este SOS Scheduler Yield es un weight que es forzado en todos los threads básicamente de SQL Server, porque los threads de SQL Server son cooperativos. O sea, eso lo que quiere decir es que la manera en que SQL Server está programado, cada thread que ejecuta en el CPU voluntariamente libera el CPU, por si acaso hay otro thread pidiéndolo, y se vuelve a meter al CPU. Así que hasta en un sistema como este mío, donde no hay nada sucediendo, la manera en que el sistema está programado es que creo que es cada 4 milisegundos. Eso fue la última vez que pregunté. Eso fue lo que me dijeron. Cada 4 milisegundos el thread se baja al CPU, pregunta, ¿alguien más lo quiere? No, se vuelve a subir al CPU. Y cada vez que este evento sucede, registra este SOS Scheduler Yield. En un sistema em, con mucho volumen, muy ocupado, casi siempre estos SOS Scheduler Yield, si tienen una gran cantidad de duración, es cuando estamos hablando de presión de CPU. En este caso simplemente suceden porque es una consulta que duró, no sé, 5 o 6 segundos, así que entonces esa cantidad de veces el thread se subió al CPU, se bajó, preguntó, ¿hay alguien más? No, se subió y se bajó otra vez. El otro wait que tenemos es este write log. Este write log, el segundo, es el wait que sucede cada vez que escribimos al transaction log. Este salary analysis es un store procedure que yo escribí que básicamente lo que hace es leer la información de la gente que ha hecho salarios, calcula una agregación y lo escribe a una tabla de historia. Entonces, cada vez que escribe, está produciendo este write log, este tipo de evento. Ahora, si nos guiáramos nada más por la cantidad de eventos, uno pensaría, bueno, aquí el evento que más nos afectó fue este SOS Scheduler Yield. Aquí lo único que se puede hacer es aumentar la velocidad del CPU, porque el Scheduler Yield fue básicamente 3 veces la cantidad de eventos de write log, pero recordemos, cada evento tiene además una columna que registre la duración. Entonces, lo que podemos hacer también en esta interfaz de Management Studio soporta agregación. Y entonces, bueno, primero hay que agregar la columna de duration para que salga en el display. Con duration. ¿Ok? Y después ya le podemos hacer agregación. Duration, le podemos sumar el duration y le hacemos aquí un sort y lo ponemos descendiente. Y aquí vemos, por ejemplo, vean que el scheduler yield y el write log, hacer el zoom, scheduler yield y write log, aquí tienen un radio de 800 a 2400, o sea, hay 3 veces más eventos de scheduler yield que write log. Y a pesar de eso, el scheduler yield solo produjo 62 milisegundos de espera, mientras que el write log produjo 54. O sea que están, a pesar de que hay un radio de 3 en la cantidad de eventos, básicamente se espera lo mismo del write log que esperamos del schedule yield. En este caso, por supuesto, la cosa es muy simple, entonces el análisis sería, bueno, si yo quiero de verdad eh, eliminar los obstáculos de hardware de esta consulta, pues sería buscarme un disco más rápido que en el que el write log se haga de forma más agresiva, o utilizar algo así como el Delay Durability de SQL 2014.
Pero si estamos hablando de una consulta más compleja, ya la combinación de extended events podría hacer que le dé aquí un número mucho más grande y la suma del tiempo del write log. Yo he visto casos en que ya incluso entran a varios múltiples segundos y cuando se hace tuning al transaction log o se aumenta la velocidad del disco, eh, sabiendo que ya sabíamos que ese era el obstáculo, el bottleneck número uno, ya recibimos incrementos de performance mucho más impresionantes. Así que este es el Response Time Analysis, análisis de tiempo de respuesta. Si son familiares con este tipo de análisis, les recomiendo que se familiaricen con Extended Events porque a mí me parece muy poderoso esta capacidad de ver específicamente un query y ver exactamente en qué estuvo esperando ese query. Esta capacidad de tracing, de hecho que Profiler no lo puede hacer. Profiler no tiene el evento del wait type. Eh, Perfmon tiene counters de wait type, pero no hay manera de conectarlos con un query específico. De hecho, Extended Events es la única manera que yo puedo ponerle la lupa a un Session ID específico y recolectar esta información. Así que, y si no no tienen familiaridad con el Response Time Analysis, análisis de tiempo de respuesta, espero que por lo menos esta pequeña explicación les haya dado una idea de lo que es el objetivo que tenemos aquí haciendo este tipo de análisis. ¿Ok? Ok, este es el demo número uno. Dejemos ese concepto de análisis de tiempo de respuesta parqueado y cuando volvamos al demo número 5 en que juntamos todo, vamos a volver de nuevo a recolectar estos eventos de el wait. Ok, así que ya estamos con este demo 1, X events. Ok, ahora voy a enseñarles aquí este DMExec Query Profiles. Voy a hacerle un select star muy simple. Aquí podemos ver el este DMV nos da un Session ID, un Request ID, los handles del CPU y el plan, y nos da el nombre de un operador físico, el nodo, el thread, un row count, nos da un montón de información de una query en particular. Sin embargo, es blanco. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo corro un query? Este query está corriendo, yo corro esto, bueno, el DMV sigue en blanco. ¿Qué es el asunto? Ya este query terminó, duró 8 segundos y el DMV pues se quedó en blanco de todas maneras, nunca tuvo datos. Bueno, esta es la manera en que este DMV funciona de una forma muy peculiar. Yo he preguntado al respecto. Lo que sucede es, y vamos a ver, es que este DMV captura información muy detallada, operador por operador, thread por thread, de lo que está haciendo cada consulta. Y si SQL Server fuera a capturar esa información por cada consulta que corre en el sistema, pues básicamente el sistema tendría el peor performance del mundo porque todo lo que estaría haciendo sería recolectando información en vez de estar haciendo trabajo con las consultas. Entonces, la manera que este DMV funciona es, el DMV solo va a mostrar información si usted utiliza alguna de las opciones de Show Plan, por ejemplo, aquí enseñar en el editor, si utilizamos, por ejemplo, Set Statistics Profile On, el que enseña el plan en modo texto, o si aquí, por ejemplo, si yo le activo el Include Actual Execution Plan, o sea, mostrar el Execution Plan del query, entonces el hecho de que yo activo esto para la query, manda una señal interna al engine que dice, para este query, mientras está corriendo, mande la información de ejecución a DMExec Query Profiles. Entonces, por ejemplo, ya le activé Include Actual Execution Plan. Yo le doy, está corriendo y ya vemos que tenemos datos. Lo puedo volver a ejecutar y ya vemos que tengo operadores. Me dice el table scan lo que está haciendo, cuántos rows ha consumido. Puedo correrlo de nuevo. Veamos que ya el row count está incrementando, o sea, la vista se va actualizando conforme el query vaya avanzando. Y veamos ahora, el query terminó, ¿qué sucede aquí? Ya no hay nada. O sea, esta vista contiene datos mientras el query está corriendo. En el momento en que el query deja de correr, ya otra vez queda en limpio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si hay que analizar un query, pues una de dos, o te habría que ser la persona
como casi que un robot para poder darle clic así súper rápido al query y recordarse todo lo que está diciendo. O nada más lo que hacemos, que fue lo que hice yo, es que nos inventamos un loop que revise el query profiles. Si tiene datos, los guarda en una tabla y si no tiene datos, se duerme un segundo y vuelve a revisar en el siguiente loop. Entonces, por ejemplo, esto fue lo que hice con este query. Veamos si lo vuelvo a correr. Primero voy a hacer esta tabla profile temp, es la que va a guardar la información que tengo de este DMX Query Profiles. La voy a truncar para que esté limpia, para capturar la información solo de este query. Inicio este query y este query se va a quedar así. Mientras no haya nada en DMX Query Profiles, se va a quedar en un loop infinito. En el momento en que yo inicie este query, empieza a consumir información. Está consumiendo información, cada segundo va a consumir información. Esperemos a que termine el query eh, que tengo aquí en la pantalla. Ya terminó. Y el momento en que este termina, el loop detecta que ya no hay datos en Query Profiles y se acaba también. Si podemos venir ahora aquí, veamos si yo le hago un select star. Entonces ya aquí quedó capturada toda la información que se generó mientras el query estaba corriendo y ya podemos hacer análisis. Entonces, por ejemplo, veamos el execution plan de este query. Tenemos un table scan paralelo, imported data, es una tabla que tengo aquí, hace un hash match para hacer la agregación. Estoy calculando, ¿qué es lo que estoy calculando? Los promedios y los máximos. Y así continúa hasta que llegamos a hacer un sort y ya ahí se devuelve a hacer a un solo thread, un plan serial. Entonces, por ejemplo, ahora que capturamos la información, podemos ver si yo corro este. Aquí estoy ordenando todos los operadores en el momento en que los capturé. Entonces veamos, por ejemplo, aquí tengo, recordemos que el table scan de la tabla imported data se hizo en paralelo. Aquí tenemos en el primer loop de captura, veamos este thread, ya había leído 123.000 rows, este otro thread aquí había leído 123.000, este otro 100.000, este otro 122.000, bastante bien balanceado, o sea, no hay un solo thread que esté haciendo mucho trabajo y los otros estén esperando. Y aquí podemos seguir viendo, ya en el segundo loop, ya el primer thread había leído 600.000, parecido a los otros tres threads. Seguimos, ya aquí el primer thread había leído casi 1.000.000, igual estos otros dos threads. Y podemos ver cómo durante se ejecuta el query, va avanzando hasta que cada thread ha leído aproximadamente que aquí hay 2 millones cada uno, 2,5 millones, y así hasta que se ha completado el query. La tabla tiene 20 millones, así que en el último en el último loop ya estaba muy cerca de los 5 millones que tenía que leer. Y veamos que de hecho las estadísticas de SQL Server que decían que cada thread tenía estimado, cada thread tiene que leer 5 millones y exactamente cerca de eso fue lo que leyó cada thread. Así que con este también, con este DMX Query Profiles, si usted hiciera captura esta información y hace un query y por ejemplo hay una desviación de 25-30% o más entre el estimado y el row count que usted recibió, pues entonces ya sí puede haber puede ser por ejemplo un problema de estadísticas. Y aquí continuamos hasta que vemos el fin ya del query, es el sort y él sacaba la parte paralela y ya se acabó el query. En fin, como podemos ver, este tipo de vista no existía antes de 2014, no había manera, mientras el query estaba corriendo, no había manera de ver si estaba, digamos, pegado o no. Esa es la clásica consulta que me han hecho a mí como 10.000 veces en mi vida de DBA, que alguien me llama y me dice, bueno, pero es que este query
lleva 2 horas corriendo y ¿qué? ¿Está pegado o no está pegado? Y uno no sabe, no sé qué está haciendo. Pero bueno, entonces ya con herramientas como DMX Query Profiles podemos ver exactamente cuánto lleva, si está pegado en algún operador, o si no, si de verdad no está avanzando, o si es que está avanzando muy lento, o qué es lo que está sucediendo. Así que muy interesante y de verdad que agrega mucho más información de la que teníamos antes disponible. Por ejemplo, si queremos ver además cuántos diferentes tareas o threads fueron utilizados por el query, podemos hacerle un distinct y podemos ver que en este caso teníamos 5 threads. Recordemos que este fue un plan paralelo y que cada thread, utilizando 4 threads, este VM que yo tengo aquí tiene 4 CPUs virtuales. Entonces, ¿qué tenemos? 4 threads que hicieron la lectura en paralelo y el thread de control que estaba esperando estos 4 threads y después nada más termina de ejecutar el resto del query. Así que los threads, cada uno, están identificados dentro de este query. E incluso si quisiéramos, podemos unirlo con otros DMVs, por ejemplo, en este caso, hacerle zoom. En este caso, por ejemplo, vean, yo lo estoy uniendo con SQL Text para sacar el texto, lo que sería muy útil si tuviéramos que hacer análisis más detallado de un query, o incluso podríamos unirlo con DMX Query Plan para sacar el plan de ejecución que SQL almacenó para este query en memoria. Entonces, por ejemplo, le puedo hacer un select aquí. Y si nos venimos aquí al lado, ustedes pueden ver aquí, tengo el texto y tengo el query plan. Es el mismo que vimos en aquí, que teníamos cuando corrimos la consulta propiamente. Así que funciona. La información que queda almacenada, pues también nos sirve a su vez para eh, pegarla, digamos, para unirla con la información que tenemos en las otras DMVs como SQL Text, como SQL Plan. ¿Ok? Así que así es como funciona este Query Profiles. Entender esta parte del DMX Query Profiles es muy importante. Kenneth, no sé si quiero dar aquí la oportunidad de que si alguien tiene alguna pregunta en particular antes de avanzar al otro demo más avanzado, eh, que si me dice, si alguien tiene una pregunta, mejor aclararla ya antes de avanzar al otro demo, porque en realidad sí es importante entender esta parte antes de seguir al demo con el query más complejo. Entiendo. Bueno, compañeros, los invito que si tienen preguntas que las hagan ya. Yo se estaría pasando inmediato a Warner. Si no, seguimos con el demo, Warner. En el momento no hay ninguna pregunta. Parece que todo está muy claro. De hecho, yo lo estoy viendo, está muy claro. Ok, ok, pura vida, digamos entonces. Este loopcito aquí lo voy a dejar abierto porque lo vamos a utilizar para los otros demos para seguir capturando información. Voy a truncar aquí la tabla porque ya en el siguiente demo no voy a ocupar esa información. Ya este demo quedamos listos. Y ahora este demo va a ser similar, pero va a ser un demo con un query que diría yo más engañoso. Yo tuve un caso parecido con un cliente donde el query, por supuesto, aquí es mucho más simple, pueden ver todos los elementos y ir uno por uno hasta que uno lo descifra todo, pero ya era un query explosivo grandísimo y en el plan de ejecución básicamente era como decir, el plan de ejecución nos estaba dando, no información falsa, pero ciertamente información incompleta. Por ejemplo, vamos a correr este query y veamos qué es lo que nos dice. Entonces, veamos, estoy haciendo un select, vamos a hacerle un zoom para que lo veamos bien. Estoy haciendo un select de un employee ID, una fecha de contratación, un hire date, un salary. Aquí una función que dice average hours employee ID y después de los employees lo unimos con el salario y en el employee ID y donde el employee ID es menor de 10 para que la query no dure mucho, le pongo ahí un filter y nada más. Y veamos el plan de ejecución y vamos a ver qué sucede.
Vamos a darle un chance que este query es un poco más pesado. Puede que dure un toque más en correr. Ok, De hecho, vamos. Warner, hay una Ok, pregunta que entró ahorita. dígame. Digamos, que ahí tenés presionado el botón de Actual Execution Plan. Sí. Entonces, la vista esa que estás usando, que si se utiliza, si se llena la información sin tener ese Actual Execution Plan presionado. Sí, se llena, pero recordemos que se llena solo mientras el query esté corriendo. Entonces yo en este momento vean que no tenía el loop, porque lo único que quería era enseñar el execution plan, no tenía el loop de captura corriendo. Entonces si yo en este momento voy y selecciono blanco, ¿me explico? O sea, manda información a la vista mientras, siempre y cuando el query se esté ejecutando. En el momento en que el query deje de ejecutarse, la información que se mandó se limpia de la vista inmediatamente. Por eso es que hay que tener este loop. Uno inicia el loop y después corre el query problema, para que cuando la vista empiece a popularse, el loop empieza a consumir la información de la vista para que después de que termine el query podamos ir y analizarla. Porque si no, en el momento en que termine el query, la vista se desaparece toda la información. Por eso es que este DMV en realidad es muy peculiar y funciona diferente, realmente diferente a todos los otros DMVs que tiene SQL Server. No hay otro DMV que tenga este tipo de comportamiento, donde primero hay que activarlo pidiendo el execution plan y segundo, no solo hay que activarlo, sino que se limpia automáticamente apenas termine el query. Hay que además hacer un loop para consumir la información del DMV o se fue para siempre. Estamos. Perfecto. Gracias. Ok. Así que veamos entonces este query. Ok. Tenemos es un cluster index scan. Veamos, estamos haciendo un scan de la tabla salario en el cluster index de la primary key del salario. Estamos haciendo un nested loops, haciendo un index seek de la tabla de empleados. Y si vemos el precio del costo, pues diríamos, bueno, ahí el problema aquí es este cluster index scan que es la tabla de salarios nos cuesta 72%, ¿verdad? Eso es lo que diría cualquier persona. Esto fue similar al caso este que estoy diciendo de un cliente. Era una query mucho más complejo, un plan mucho más complejo, pero igual, uno vio el costo, uno dice, sí, seguro esto es el disco que es muy lento, el cluster index scan, y esto es el problema. Bueno, veamos qué sucede ahora si capturamos la información con DMX Query Profiles. Entonces, voy a correr esto de nuevo, pero esta vez, aquí sí, voy a empezar el loop de captura. Ok, ahí estoy capturando y ejecutemos esto. Ahora esperemos a que termine y que capture toda la información. Ya terminó. El loop de captura termina automáticamente. Verifiquemos que tiene datos. Así es, capturamos todo. Y ahora hagamos lo mismo. Verifiquemos las operaciones que capturamos en este turno de este query. ¿Ok? Ahora sí, si vamos bajando operación por operación, veamos qué interesante esto aquí. Veamos este table scan, base de datos de HR, object, imported data. O sea, un table scan de una tabla que se llama imported data en la base de datos de HR. Volvamos aquí al execution plan. ¿Dónde? ¿Dónde está esta tabla imported data? No se ve en ningún lado. Ben no diría, bueno, no, es que de hecho que para el lector que está poniendo atención, ya probablemente estén sospechando, por supuesto, el problema es la función, esta función que está aquí. Pero entonces uno pensaría, bueno, no, eso debe ser Management Studio. Management Studio es que me está escondiendo información y no veo el execution plan de la función, pero eso es si lo tuviera en texto, seguro ahí sí sale en algún lado, es Management Studio que es el problema. Bueno, no, en realidad no es Management Studio el problema. Si activo ver el plan en texto y corremos esto de nuevo, aquí, ok, terminó el plan en texto. Veamos de nuevo, ¿qué sucede? ¿Dónde está? No hay, no existe, no se demuestra por ningún lado, no hay referencia
a la tabla import data en el plan de ejecución, incluso el plan de ejecución en texto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta es una limitación del optimizer de SQL Server y cómo expone los planes de ejecución que tienen funciones. Básicamente se traga el plan de ejecución de la función y no lo muestra. Y entonces lo que tenemos aquí es una medida del costo que básicamente se calcula como si la función tuviera un costo cero. Entonces nos dice, aquí lo más caro que usted está haciendo es el scan del salary, pero en el momento en que yo voy a mis resultados de DMX Query Profiles, yo digo, bueno, un momento, lo más caro era el cluster index scan de la tabla de salary, pero veamos esto aquí, tengo un table scan de imported data y aquí estoy leyendo una vez 18,000 rows. Sucede otra vez aquí, sucede otra vez, sucede otra vez. ¿Por qué? Cada vez que estamos leyendo, llamando a la función, estamos leyendo de nuevo esta tabla imported data. Básicamente, la vista de lo que está sucediendo en realidad con este query solo la podemos obtener con DMX Query Profiles. El plan de ejecución que nos da aquí el Management Studio y el de texto que nos da SQL Server, como dije, es una limitación del optimizer, se traga completamente la definición de la función. Mientras que aquí, si vamos viendo lo que sucede, vemos, bueno, pero aquí lee y lee y lee de esta tabla imported data. ¿Cómo es posible que el costo más alto sea este cluster index scan? El operador solo sale una vez, mientras que veamos cuántas veces estuvo leyendo esta tabla de imported data y consumiendo rows. Y además, algo muy interesante, cuando unimos, cuando unimos el DMX Query Profiles con la tabla de SQL Text y DMV, ya no se traga la definición de la función. Aquí sí sale exactamente cuál es la función que está produciendo esta unidad de trabajo de leer la tabla imported data. Y no solo nos da el texto, nos dice exactamente, esta función es la que se está comiendo este CPU, sino que además nos da el plan de la función. Y vean qué interesante, porque incluso no solo se traga el plan de ejecución de la función, sino que viendo esta función, este execution plan aquí de, de este query, ¿qué nos dice en cuanto a uso del CPU? ¿Este query es paralelo o un solo CPU? Pues si yo veo este plan aquí, yo digo, no, este query está utilizando un solo CPU. Bueno, no, estamos equivocados. Si vemos el query plan de la función, podemos ver que la función se va en paralelo. La función hace en paralelo ese table scan de imported data. Así que a pesar de que este query aquí se ve como si fuera un plan de un CPU corriendo, solo tocando estas dos tablas, no solo toca una tabla más, que solo pudimos ver por medio de DMX Query Profiles, sino que además el plan ni siquiera era de un solo CPU, es un plan en realidad paralelo. Cada vez que entra la función, el plan se vuelve paralelo, lee los datos que requiere la función y sale al plan padre, digamos, y ese es el que sí se funciona en un solo thread. Así que veamos qué interesante. Toda esta información, por supuesto, si aquí estuviéramos haciendo tuning, ¿qué diríamos? No, en realidad el problema aquí no es leer esta tablita de salary.pk salary. El problema es que hay que hacerle tuning a la función. La función es la que está haciendo un table scan en paralelo. Y aquí este sería la unidad de trabajo en realidad que tenemos eh, que disminuir o que tunear con un índice o lo que sea. Pero si nos hubiéramos guiado nada más con este plan de ejecución, jamás hubiéramos durado. De nuevo, en este query es un poco más simple porque uno lo ve aquí, son tres líneas, rapidito uno dice, no, aquí dice average hours, tengo que investigar qué es este average hours. Pero imaginemos en el caso que fuera esos famosos queries que son una vista dentro de una vista y cada vista es un tucote ahí de CPU, de SQL que es de múltiples cientos de líneas, no sería tan trivial detectar que el asunto es con la función, ¿verdad? Y veamos que en otra parte, el DM exec query profiles sí nos demostró que la función estaba ahí en el execution plan, nos da el execution plan de la función y podemos seguirlo hasta el fin, a pesar de que de nuevo la tabla ni siquiera aparece en el execution plan. En DMX Query Profile sí podemos ver cada vez que la tabla es leída por ese query en particular.
Así que, de nuevo, un detalle así tan granular no se puede conseguir en ninguna otra funcionalidad de SQL Server expone este tipo de información. El clásico aquí sería la diferencia entre un DBA de verdad intermedio y un DBA senior. El DBA intermedio se hubiera quedado aquí y se hubiera quedado pegado, quién sabe hasta cuánto rato, hasta que hubiera descifrado la otra parte. El DBA senior ya sabe que tiene estas herramientas en 2014 para arriba y rapidísimo hubiera venido, ve lo que está capturando y dice, ah, no, aquí hay algo escondido, porque miren esta tabla que estamos tocando y veamos el execution plan. Este execution plan se hace en paralelo. Esta es una función, hay que tunear la función. Mucho más rápido llegamos a lo que es la raíz del problema. Ok, ok. Ahora sí, vamos a truncar esta tabla otra vez para continuar al siguiente demo. Ahora vamos a brincar de el de DMX Query Profiles. De nuevo vamos a brincar a DMVs. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una prueba donde voy a capturar por medio de Extended Events, voy a capturar las operaciones de I/O que estamos haciendo a disco de SQL Server. Entonces si veamos aquí, por ejemplo, el evento que estoy capturando es un SQL Server File Read Completed. Si cada vez que hacemos un read de un archivo, vamos a registrar un evento. Y veamos además que estoy utilizando de target esto que se llama el histograma. Aquí está, histograma. ¿Qué es lo que hace el histograma? Cada vez que viene el evento, va a leer esta columna del evento, el size, y cada vez que hay una diferente, hace un nuevo balde de datos y dice, bueno, vamos, ahora me llegó 8K, entonces 1, empieza a contar. Me llegó 4K, ok, 1, 4K, me llegó 8K otra vez. Entonces en el balde de 8K ahora pone un 2, me llegó otro 8K, en el balde de 8K pone un 3 ahora, y así va a seguir contando. Cada vez que llega un nuevo tipo de tamaño de I/O, va a seguir contando y contando y contando, hasta que al final vamos a tener exactamente cuántos I/Os y de qué tamaño hizo esta consulta en específico. Así que corramos esto. Estoy iniciando la sesión de Extended Events. Voy a bajar la memoria para que podamos tener datos para analizar. Inicio la captura. Ahora me devuelvo aquí a nuestra función problemática. Nuestro query problemático con la función. Voy a ejecutarlo. Ok, termina. Y ahora, con este query aquí, lo que hago es que leo de memoria, este bucketizer de Extended Events no escribe a disco, se queda todo en memoria, hay que jalar esos datos de memoria y almacenarlos en algún otro lado, y esos datos se almacenan en XML. Eh, como dije, voy a poner estos en el blog, así que no se preocupen. Las queries y los scripts van a estar ahí en el blog para que entonces nada más no tienen que ponerse a jugar a descifrar qué diablos es el XML de este evento, sino que ya yo hice eso. Y entonces aquí podemos darle un select, por ejemplo. Perdón, aquí. Select from IO size results. Y veamos entonces que en esta partícula captura, ¿qué vimos de cuál fue el comportamiento de SQL Server? 7293 IOs pedidos de tamaño de 512, o sea, IOs grandes leyendo múltiples extents a la vez, 8000 de esos IOs y unos cuantos pequeños IOs de 8K más que todo. Así que, ¿cuál es el comportamiento de SQL Server aquí? Bueno, sabemos que ya analizando el query que es un scan en paralelo, así que es bastante voraz en lo que es consumir IO del sistema. ¿Ok? De nuevo, esta información solo Extended Event se la puede dar de esta manera. No hay otra manera de hacer este análisis y mucho menos tan detallado al punto de que este es el patrón de I/O de esta sesión únicamente. Si tuviéramos un sistema en que están corriendo
200 usuarios al mismo momento, esta es la única manera en que yo puedo ponerle la lupa a una sesión específica y decir, bueno, esta sesión específico, mire, está haciendo esta cantidad de IOs y de este tamaño. No hay otra funcionalidad que ofrezca esta cantidad de detalle. ¿Ok? Ok, así que ya una vez que vimos los datos que podemos capturar, ya detengamos esta captura y volvamos a el demo final. ¿Y qué vamos a hacer en este último demo? Bueno, lo que vamos a hacer en este último demo es unir toda la información de los weights, el I/O y la información que tenemos con DMExec Query Profiles. O sea, aquí voy a limpiar la tabla. Ok, así que este va a ser mi loop de captura. Este demo del histograma no lo ocupo ya. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero voy a iniciar mi sesión de captura de que va a capturar el evento de que leemos un archivo y los eventos de espera, igual que lo hicimos en el demo número 1, recordemos. ¿Ok? Así que inicio esta sesión. Voy a bajar la memoria nuevo para que capturemos I/O, eventos de I/O de fijo. Inicio la sesión de captura de Extended Events. Ahora lo que vamos a hacer es correr el query problemático mientras iniciamos el loop de captura de DMExec Query Profiles. Así que aquí está el loop de captura corriendo de DMExec Query Profiles y corramos aquí la sesión problemática. Esperemos a que termine. Terminó. El loop de captura termina. Verifiquemos que tenemos datos. Tenemos datos. Volvemos aquí. Y ya podemos terminar esta sesión de Extended Events para no capturar más datos. Ok. Y ahora veamos qué fue lo que capturamos por cada uno. Por ejemplo, haciendo este select, podemos ver la información de I/O que capturamos. Vean que esta información de I/O que capturamos no está en el formato del bucketizer. Esta información de I/O que capturamos es específicamente cada I/O. ¿Por qué tan detallado? Bueno, porque lo que hago en este demo es que si ustedes ven aquí, SQL Server me da el ID del thread específico, el tamaño del I/O y el tipo de I/O que está haciendo. Y esa información, yo de nuevo la puedo unir a lo que capturé con exec query profiles y ver exactamente el patrón de I/O que el thread estaba haciendo. Entonces, esta es la información de I/O que capturamos en este Extended Events Thread. Ahora veamos la información que capturamos de las esperas, de los weights. Y si pueden ver aquí, la manera en que esto funciona es capturando del archivo de Extended Events, esto es .xl. Leemos del XML que está dentro de ese archivo, lo agrupamos y ordenamos por medio de cuánto duró cada weight. Entonces veamos, por ejemplo, estos threads que tenemos. Este thread de aquí arriba hizo latch, lo que es una espera de una estructura de memoria, un segundo punto uno, casi siempre estos son relacionados a los weights de paralelo. Casi siempre, por ejemplo, SQL Server tiene estructuras internas de memoria para coordinar el trabajo de los threads, queries que van mucho paralelo casi siempre exponen cierto tipo de espera en estas estructuras de memoria. Hizo el weight de I/O, hizo weight de el SOS Scheduler Yield, como esperamos. Y en los threads en realidad tiene el trabajo muy bien distribuido, así que vean que el CX Packet casi siempre la gente asocia con problemas de paralelismo, en este caso es muy bajo porque los datos están muy bien distribuidos entre los 4 threads, así que los 4 threads terminan casi que al mismo tiempo. Esta es la información que tenemos de los weights. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, utilizando un Common Table Expression, podemos unir los datos de I/O con el DMExec Query Profiles, con SQL Text, con Query Plan. Podemos hacer lo mismo, agregar los datos de I/O
unirlos con los datos de los operadores de Query Profiles, unirlos con los datos de las esperas del Extended Events y al final desplegarlo todo. Así que voy a ejecutar esto. Esto sí dura como 1 minuto y medio porque es un query bastante pesadito, agregando todos los eventos de I/O, los eventos de los waits y los eventos de query profile. Así que aprovecho mientras el query está corriendo, veamos qué es lo que está haciendo el query uno por uno. El primer CTE lo que define es una tabla que se llama I/O table. Y esta tabla I/O table lee de el archivo de extended events. De ese archivo de extended events extrae los tres campos que me interesan de este extended event: I/O mode, el modo de I/O, el tamaño del I/O y la dirección de la tarea. Básicamente eso me permite asociarlo a cuál thread era el que estaba haciendo el trabajo. ¿Ok? Segundo, el segundo CTE se llama Profiles Table, y lo que hago es que agarro la información que capturé del DMX Query Profiles y de ahí extraigo el nodo, el thread, el row count, y lo puedo unir al texto y al query plan para tenerlos como parte del análisis. Y por último, la última CTE se llama Weights Table, y esta lo que saco es de los Extended Events del archivo, saco el tipo de espera, cuánto duró, y de nuevo el task address, que ese task address me va a permitir unirlo de vuelta y asociarlo uno a uno con el thread que estaba haciendo el trabajo. Finalmente, cuando ya estos tres están calculados, hago un select star del profiles table, union con el select star del IO table, union con el select star del weights table, y los ordeno todos por el task address, o sea, para ver en un solo display exactamente por cada thread qué fue los operadores que ejecutó, qué fue el tipo de IO que ejecutó y qué fue el tipo de esperas que el thread en particular hizo a la vez. Así que esperemos aquí, ya esto debería de terminar pronto. Casi siempre dura así como 1 minuto. Ah, bueno, aquí está. Y ahora sí, veamos entonces el análisis completo. Vemos, por ejemplo, thread número 1, aquí. Veamos, este tiene el mismo ID hasta acá. Vemos la historia básicamente de todo lo que este thread hizo. Y aquí este análisis sigue hacia abajo. Este thread estaba haciendo una agregación y el table scan por medio de esta función imported data. Veamos los diferentes tipos de I/O que hizo este thread. Hizo unos cuantos en 8K, más que todo 512K I/O, 34.000 I/Os hizo este thread, y pasó por todos estos tipos de weights, más que todo el más pesado, eh, el latch EX de hacer el scan paralelo y el page IO latch de leer el disco. Y uniendo toda esta información, vean que entonces tengo básicamente la historia de cada thread mientras estaba ejecutando este query. El segundo thread que hizo similar, el otro thread, ya vean que este thread ya tiene otros operadores. ¿Por qué? Porque este ya es el thread principal del query. Ya este no es el thread que estaba ejecutando la función. Y si venimos aquí al lado, ya podemos ver, por ejemplo, que aquí ya si nos sale, no nos sale el texto de la función, sino que nos sale el texto del query principal también. Y así hasta el final, cada uno de los threads representados con la información de los operadores que completaron, el I/O que hicieron y el tipo de weight. ¿Ok? Y así sería. Ese sería el análisis más detallado que se podría hacer, por lo menos con estos extended events. Así que si volvemos aquí, hacemos el resumen. De nuevo, mi objetivo es darles una buena idea de la cantidad de detalle que podríamos hacer hasta lo más granular de un query por medio de estas nuevas herramientas. Así que si hay algún tipo de actividad que a usted le interesa, usted cree que tal vez es impresión de memoria, cree que tal vez es red, lo que sea. En este caso, mi ejemplo, por supuesto, fue con I/O y con los weights, pero es probable que si usted está curioso de algo, exista un extended event que lo cubre. La DMV de Query Profiles funciona de manera peculiar, es muy diferente a otros DMVs. Hay que familiarizarse de la manera correcta para poder capturar la información. Y de último, hay muchas maneras de combinar la información de las dos. Puede ser grandes de memoria, capacidad de la red, niveles de CPU. Más que todo esto fue para darles un ejemplo
y que ojalá de nuevo se pongan a jugar por su parte y piensen en qué otras maneras podríamos combinar información de Extended Events con DMVs y con una DMV tan poderosa como Query Profiles. ¿Ok? Y así, Kenneth, dígame si tenemos algunas preguntas. Warner, tenemos una pregunta, es de Dani Anikama, dice, ¿por ello utilizarlo como auditoría para capturar información? Yo no, de auditoría no lo recomiendo porque sería una cantidad de información demasiado grande y segundo, no le veo que tiene mucho de auditoría capturar información de operadores individuales. Si lo único que quiere capturar por ejemplo, los queries que alguien corrió, sería mucho más, sí se podría usar Extended Events, pero en este caso sería más fácil hacer un filtro de Extended Events que nada más capture, por ejemplo, Batch Completed o RPC Completed y ponerle un filtro, digamos, si solo le interesa una base de datos de toda la instancia. Entonces le pone ahí un where database name igual y el nombre de la base de datos. Así que, por ejemplo, si utiliza SQL Server Enterprise, es mejor utilizar el SQL Audit, que ya eso está incluido en la licencia de Enterprise y SQL Audit literalmente sí permite auditoría de cualquier operación y de hecho que eso es para lo que existe. Y SQL Audit de casualidad utiliza bajo las cubiertas el motor de Extended Events para capturar la información. Esa la pregunta que teníamos por parte de Ani. Si no hay más, en ese momento no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que demos un par de minutos. Si no, seguimos para finalizar. Warner. Mientras tanto, invitarlos a la siguiente charla que va a ser el próximo miércoles. Vamos a contar desde Colombia con André Garzón, que nos va a hablar acerca de lo nuevo de SSRS en 2016. Ya ese release está por salir y nada más esperar a ver cómo se le puede sacar el mayor provecho. Warner, de mi parte, de verdad decirle muchas gracias por estar acá con nosotros. De hecho, han habido varios comentarios agradeciendo por la presentación, que dice que muy buena. Igual nuevamente, excelente presentación y como siempre un gusto tenerte acá en la virtual. Muchísimas gracias a todos y chequeen el blog más tarde, ahí pongo todo el material y nos vemos en la próxima. Ok, por allá. Bueno, hasta Pura luego vida. a todos y nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Chao.